Lo que estamos a punto de contarles es una historia que lo cambió todo para uno de los filántropos más famosos del mundo. Cuando Jimmy Donaldson, Mr. Beast, llegó a Burkina Faso con cámaras, drones y millones de dólares en suministros, pensó que sabía exactamente lo que África necesitaba. Estaba equivocado. Lo que sucedió a continuación en esas polvorientas calles desafiaría todo lo que él creía sobre la caridad, el poder y lo que realmente significa ayudar. Un joven presidente africano estaba a punto de enseñar al rey de Minnesota, YouTube, una lección que ni una gran cantidad de dinero podría comprar. Pero aquí está lo que nadie esperaba. La verdadera transformación no iba a ocurrir en las personas a las que Mr. Beast vino a ayudar. Iba a suceder en él. Y al final de esta historia, nunca mirarás la caridad de la misma manera. El convoy de camiones blancos levantó nubes de polvo rojo mientras avanzaban por las calles de Ouagadougou al amanecer. El rugido de los motores se mezclaba con los sonidos de la ciudad despertando. Los gallos cantando, los vendedores montando sus puestos, los niños corriendo hacia la escuela con mochilas gastadas que rebotaban en sus hombros. La noticia se había esparcido como un incendio por los barrios durante los últimos 3 días. Publicaciones en redes sociales, anuncios en la radio, conversaciones susurradas en mercados y mezquitas. Mr. Beast había llegado a África. Jimmy Donaldson salió del vehículo principal mientras el sol ascendía, pintando el cielo con brillantes tonos dorados y anaranjados. Su sonrisa característica brillaba mientras observaba a la multitud que ya comenzaba a reunirse a pesar de la hora. Temprana, el aire vibraba con anticipación, y él podía sentir esa familiar energía eléctrica que siempre precedía a sus mayores entregas. Su equipo se movía con eficiencia ensayada a su alrededor. 23 personas en total, incluyendo operadores de cámaras, sonido, técnicos, personal de seguridad y coordinadores logísticos. Habían hecho este baile cientos de veces antes en docenas de países. Pero había algo diferente en esta ubicación que hacía que todos estuvieran un poco más enfocados, un poco más conscientes de la importancia de lo que estaban intentando. «Esto es increíble», dijo Jimmy a Marcus, su camarógrafo principal, señalando al mar de rostros que comenzaba a formarse a lo lejos. «Mira a toda esta gente. Vamos a cambiar tantas vidas hoy. Este podría ser nuestro video de mayor impacto hasta ahora». Marcus asintió, ya encuadrando tomas a través de su lente. «La luz está perfecta ahora. Deberíamos obtener las secuencias de apertura mientras el sol aún está bajo». La coordinadora logística, Sara, se acercó con su carpeta y la expresión de caos controlado que se había convertido en su sello durante las grandes operaciones. «Jimmy, hemos confirmado que todos los suministros han sido liberados por la aduana. 200 sistemas de purificación de agua, 500 kits de paneles solares, 3 toneladas de suministros médicos, materiales educativos para 15 escuelas, y suficiente comida no perecedera para alimentar a 2.000 familias durante 3 meses. Y la documentación, cada artículo catalogado, cada número de serie registrado, cada punto de distribución mapeado. Podremos hacer un seguimiento del impacto durante meses». Los ojos de Sara brillaban con la satisfacción de que el plan estaba saliendo perfectamente. Jimmy asintió. Su pecho se hinchaba con ese familiar sentimiento de propósito y poder. Esto era para lo que vivía, el momento en que sus recursos se encontraban con la necesidad humana, cuando su plataforma podía transformar comunidades enteras con solo hacer clic en el botón de subir. Había construido su imperio sobre la simple fórmula de tomar grandes cantidades de dinero y darlas de manera cada vez más espectacular. Y cada vez que lo hacía, sentía que era magia. La multitud crecía minuto a minuto ahora. Las personas llegaban desde todas las direcciones. Los niños corrían junto a los camiones, sus pies descalzos golpeando la tierra cálida, sus voces elevándose en emoción y anticipación. Las mujeres equilibraban bebés en sus caderas mientras señalaban hacia el convoy. Los hombres mayores se sentaban en cualquier sombra que pudieran encontrar, observando el acontecimiento con la curiosa paciencia de personas que han visto muchas cosas venir y pasar. «Mr. Beast, Mr. Beast», gritaban algunos niños, las palabras en inglés mezcladas, con francés y lenguas locales en un coro políglota de emoción. El intérprete local, un hombre de mediana edad llamado Amadou, que había sido recomendado por la embajada de Burkina Faso, dio un paso adelante y comenzó a hablar rápidamente en francés a la multitud. Su voz se escuchaba fácilmente sobre el ruido
y Jimmy observó cómo los rostros de la multitud se iluminaban con comprensión y gratitud. Les he hablado sobre los sistemas de purificación de agua que proporcionarán agua potable limpia a pueblos enteros, tradujo Amadou para Jimmy. Sobre los paneles solares que llevarán electricidad a hogares que nunca la han tenido. Sobre los suministros médicos que abastecerán las clínicas y salvarán vidas. Sobre los materiales educativos que ayudarán a los niños a aprender. Están muy agradecidos, Mr. Beast, muy emocionados. Jimmy sintió esa familiar oleada de satisfacción, el golpe de dopamina que provenía de saber que estaba a punto de hacer una verdadera diferencia medible en el mundo. Por eso había comenzado a hacer videos en primer lugar. No por fama o dinero, sino por momentos como este, cuando su éxito podía traducirse en mejoras tangibles en las vidas de las personas. Pero mientras se preparaba para dirigirse a la multitud, algo cambió en la atmósfera. El animado murmullo no se detuvo exactamente, pero adquirió una cualidad diferente, más respetuosa, más anticipada. La gente comenzó a voltear la cabeza hacia algo detrás de Jimmy, y él escuchó pasos acercándose por el suelo polvoriento. Un susurro de respeto, silencioso, recorrió a la multitud como una ola. Comenzaron a apartarse, creando un camino en el centro de la multitud, y Jimmy se giró para ver quién se acercaba con tanta evidente reverencia. Entonces lo vio. Ibrahim Traoré se movía entre la multitud con la confianza natural de un hombre que estaba exactamente donde debía estar, pero no había nada arrogante ni ostentoso en su presencia. Caminaba a un paso tranquilo, asintiendo a las personas de la multitud mientras pasaba, deteniéndose brevemente para tocar el hombro de una anciana, despeinar a un niño, intercambiar algunas palabras con un joven con ropa de trabajo. No estaba vestido con el uniforme militar de Jai que los medios de comunicación occidentales suelen mostrar, ni con los trajes caros que la mayoría de los líderes mundiales prefieren al recibir visitantes internacionales. En cambio, llevaba una simple túnica de algodón blanca que parecía brillar contra su piel oscura, pantalones holgados del mismo blanco inmaculado, y sandalias de cuero gastadas que claramente habían recorrido muchos kilómetros sobre muchos tipos diferentes de terreno. Había algo en su presencia que hizo que Jimmy se detuviera en medio de sus pensamientos. Tal vez era la forma en que el murmullo emocionado de la multitud se suavizaba a un murmullo respetuoso mientras él pasaba. No por miedo, sino por genuino afecto. Tal vez era la autoridad gentil en sus movimientos, la forma en que parecía caminar, como si estuviera atravesando su propia sala de estar en lugar de hacer una aparición formal ante el Estado. O tal vez era simplemente el hecho de que este hombre, este presidente de una nación, había elegido encontrarse con él, no en un palacio o un edificio gubernamental, sino aquí, en el polvo, el calor y el ruido, entre su gente. Mr. Donaldson, dijo Traoré al acercarse, extendiendo su mano con una cálida sonrisa que llegaba a sus ojos. Su inglés tenía acento, pero era claro, con la precisa precisión de alguien que había aprendido el idioma bien, pero que aún lo trataba con respeto. Bienvenido a Burkina Faso. Soy Ibrahim Traoré. Jimmy estrechó la mano ofrecida, notando de inmediato lo áspera que estaba, lo firme de su agarre, como la palma del presidente tenía la textura rugosa de alguien que había hecho trabajo físico con sus manos. No era el apretón de manos suave de un político que había pasado su vida en oficinas y salas de conferencias. Presidente Traoré, es un honor conocerlo, respondió Jimmy, su sonrisa mediática automática pero genuina. Gracias por permitirme venir aquí a ayudar a su gente. Espero que podamos hacer una verdadera diferencia hoy. Algo brilló en los ojos de Traoré. No era ofensa, sino algo más profundo, más pensativo, como un maestro que acaba de escuchar a un estudiante dar una respuesta que revela tanto comprensión como malentendidos por igual. El honor es mío, Jimmy. ¿Puedo llamarte Jimmy? Claro, absolutamente. Bien. Y tú puedes llamarme Ibrahim. El presidente miró a la multitud, luego a los camiones con los suministros, y luego de nuevo a Jimmy con esa misma expresión pensativa. Tengo una solicitud, si no te importa. Lo que sea, lo que necesites. Antes de que comencemos con la ceremonia, antes de que las cámaras capturen su magia y los suministros encuentren su destino, ¿caminarías conmigo solo unos minutos? Hay algo que me gustaría mostrarte, algo que creo que deberías ver antes de que procedamos. Jimmy dudó por un momento.
su mente calculando automáticamente la interrupción en su horario. Tenían un tiempo limitado, la mejor luz para filmar, la logística de distribución, la necesidad de capturar todo para el video que justificaría esta costosa operación. Pero algo en la manera de Trowe, una certeza tranquila que parecía sugerir que esto no era realmente una solicitud, sino más bien una invitación que sería imprudente rechazar, lo hizo asentir. Claro, lidera el camino. Trowe se giró hacia la multitud y habló brevemente en Moore, uno de los idiomas locales. Sus palabras provocaron asentimientos y murmullos de comprensión, y la gente comenzó a dispersarse ligeramente, aunque muchos se quedaron, observando a los dos hombres mientras comenzaban a alejarse de los camiones y las cámaras. ¿Debería traer a alguien para traducir?, preguntó Jimmy mientras comenzaban a caminar por un estrecho sendero de tierra que se alejaba de la carretera principal y los llevaba a lo que parecía una zona residencial. Eso no será necesario, respondió Trowe, con su voz llevando esa misma certeza suave. A veces, las conversaciones más importantes ocurren en el lenguaje de la observación, del sentir, de simplemente estar presentes el uno con el otro. Caminaron en silencio cómodo durante varios minutos, y Jimmy se dio cuenta de que estaba experimentando la ciudad de una manera completamente diferente a como la había visto desde las ventanas de su camión con aire acondicionado. Los olores eran más intensos aquí. El humo de la madera de los fuegos de cocina, las especias de los vendedores ambulantes de comida, el aroma terroso del polvo rojo mezclado con el fresco olor de las plantas que crecían en jardines cuidadosamente cuidados. Los sonidos también eran diferentes. No el ruido organizado de una multitud reuniéndose para un evento, sino los ritmos orgánicos de la vida diaria desarrollándose. Pasaron frente a pequeñas casas con techos de metal corrugado pintados en vivos tonos de azul, verde y amarillo, con paredes decoradas con intrincados patrones geométricos que hablaban de tradiciones artísticas que se remontan a siglos atrás. Las mujeres se sentaban en los umbrales moliendo mijo en tazones de madera, sus movimientos rítmicos y practicados, creando una percusión que se mezclaba con los sonidos de los niños jugando, radios tocando música, y conversaciones que ocurrían en lenguas que Jimmy no podía identificar, pero que de alguna manera encontraba reconfortantes. ¿Qué piensas que Jimmy está comenzando a notar que había pasado por alto desde la ventana de su camión? Deja tus pensamientos en los comentarios abajo. Cuéntame sobre tu trabajo, Jimmy, dijo Trar eventualmente, mientras se detenían para dejar que un pequeño rebaño de cabras cruzara su camino. Los animales se movían con propósito tranquilo, mientras un niño pequeño lo seguía con un palo y una expresión paciente. ¿Qué te motiva a viajar tan lejos de casa para ayudar a extraños? Jimmy consideró la pregunta mientras retomaban su caminata. No era la primera vez que alguien le preguntaba esto, pero algo sobre el entorno, y el hombre que lo preguntaba, le hizo querer dar una respuesta más pensativa que sus habituales frases amigables para los medios. Supongo que he sido bendecido con recursos, ¿sabes? Más dinero del que podría gastar para mí mismo, más influencia de la que probablemente merece una sola persona. Se siente mal guardarlo cuando hay personas que necesitan agua limpia, o comida, o lo básico, atención médica u oportunidades educativas. Puedo hacer una verdadera diferencia en la vida de las personas, y tengo la plataforma para inspirar a otros a hacer lo mismo. Eso es admirable, dijo Trare. Y no había sarcasmo en su voz, solo una calidez genuina y lo que parecía aprobación. ¿Y qué esperas lograr aquí específicamente en nuestro país? Bueno, hemos traído sistemas de purificación de agua que pueden servir a miles de personas. Cada unidad puede proporcionar agua potable limpia para hasta 50 familias. Paneles solares, para llevar electricidad a aldeas remotas que nunca han tenido energía confiable. Suministros de alimentos para ayudar con la nutrición, especialmente para niños y madres embarazadas. Suministros médicos que abastecerán las clínicas y potencialmente salvarán cientos de vidas. Materiales educativos para escuelas que no tienen libros de texto adecuados ni recursos de aprendizaje. La voz de Jimmy se volvió más animada mientras hablaba, sus manos moviéndose expresivamente. Esta era la parte que más le gustaba, el impacto concreto y medible que sus recursos podían crear. Vamos a documentar todo, mostrar a nuestra audiencia exactamente cómo su apoyo se traduce en un cambio real, rastrear los resultados, medir las mejoras, y con suerte inspirar a millones de otras personas a dar también. Se trata de crear un efecto multiplicador, ¿sabes? Trai asintió pensativamente, su expresión permaneciendo neutral pero atenta.
Habían llegado a una pequeña elevación en el camino, y él hizo un gesto para que Jimmy mirara el paisaje extendido. Frente a ellos, la vista era impresionante. El sol ascendía más alto ahora, pintando todo con una luz dorada que parecía hacer que toda la escena brillara. Abajo, la ciudad de Ouagadougou se extendía como un tapiz vivo. Edificios tradicionales de arcilla con sus distintivos techos planos intercalados con estructuras modernas. Toda la escena viva con el humo de los fuegos de cocina y el movimiento de las personas comenzando sus actividades diarias. A lo lejos, Jimmy podía ver tierras agrícolas que se extendían hacia el horizonte, parches verdes que hablaban de un cultivo cuidadoso a pesar del clima desafiante. Hermoso, ¿verdad?, dijo Trare, con su voz llevando una nota de orgullo tranquilo. Realmente lo es, respondió Jimmy. Y lo dijo completamente en serio. Había algo en ver la ciudad desde esta perspectiva, con esta luz, que lo hizo entender por qué la gente se enamoraba de lugares y elegía construir sus vidas allí, a pesar de las dificultades y los retos. Jimmy, ¿puedo preguntarte algo? Claro, lo que sea. En tu país, cuando alguien te da un regalo, ¿cuál es la respuesta adecuada? Jimmy miró confundido por el aparente cambio de tema. Decir gracias, supongo, ser agradecido, apreciar el pensamiento y la generosidad detrás de él. ¿Y si esa persona insiste en tomar fotografías de ti recibiendo el regalo, si traen cámaras para documentar tu gratitud, si comparten esas imágenes con millones de personas para mostrar lo generosos que son, si hacen de tu necesidad y de su generosidad un espectáculo para los demás? La pregunta quedó suspendida en el aire como el polvo atrapado en los rayos inclinados de la luz matutina, y Jimmy sintió algo cambiar incómodamente en su pecho, una conciencia que comenzaba a infiltrarse, que lo hizo darse cuenta de que no estaba completamente preparado para examinarla. Creo que entiendo lo que estás diciendo, dijo lentamente, su voz menos segura de lo que había sido momentos antes. ¿Lo entiendes? La voz de Trey era suave, genuinamente cuestionando en lugar de acusando. No estoy seguro de que lo entiendas. Aún no. Pero tal vez lo harás. Continuaron caminando, siguiendo el sendero que bajaba de la elevación y entraba en una zona más densamente poblada, donde las casas estaban más cerca unas de otras, y los sonidos de la vida comunitaria eran más intensos. Jimmy se dio cuenta de que por primera vez desde que llegó a Burkina Faso, estaba realmente mirando a las personas que pasaban, no como posibles sujetos para su contenido, no como destinatarios de su caridad, no como beneficiarios agradecidos, cuya transformación haría un material atractivo para el video, sino como individuos que vivían sus propias vidas complejas y completas. Una mujer estaba sentada trenzando el cabello de su hija en un banco de madera fuera de su casa. Sus dedos moviéndose con la destreza práctica mientras creaba patrones intrincados, mientras la niña se sentaba pacientemente, ocasionalmente levantando la mano para sentir el progreso de su madre. Cuando miraron hacia arriba y notaron a Trare, la mujer sonrió ampliamente y gritó un saludo que hizo reír al presidente y responder con calidez. Un hombre mayor estaba sentado a la sombra de un gran árbol, reparando cuidadosamente una rueda de bicicleta con herramientas que parecían hechas a mano pero perfectamente adecuadas para su propósito. Asintió respetuosamente a Trey mientras pasaban. Luego volvió a su trabajo con la atención concentrada de alguien que se enorgullece de hacer las cosas correctamente. Un grupo de adolescentes había creado un campo de fútbol improvisado en 1900, un pequeño espacio abierto entre edificios, usando piedras para marcar los límites y goles hechos con palos atados con cuerdas. Su balón estaba hecho de bolsas de plástico atadas con hilo, pero jugaban con la misma intensidad y alegría que Jimmy había visto en estadios profesionales. Estas personas, dijo Trey, siguiendo la mirada de Jimmy mientras observaba a los jóvenes futbolistas ejecutar una combinación de pases particularmente impresionante. Han estado recibiendo ayuda del mundo exterior durante décadas. Gobiernos, ONG, celebridades, filántropos, organizaciones religiosas, todos llegando con buenas intenciones, todos trayendo recursos que realmente necesitamos y por los que estamos agradecidos de recibir. Eso es algo bueno, ¿verdad? Jimmy preguntó. Aunque algo en el tono de Traer sugería que la respuesta podría ser más complicada de lo que parecía. En muchos aspectos sí, el agua limpia salva vidas.
He visto a niños que habrían muerto por enfermedades transmitidas por el agua crecer saludables gracias a los pozos perforados por organizaciones de ayuda extranjera. La medicina previene muertes. Nuestras clínicas están abastecidas con suministros, donados por grupos internacionales. La educación abre puertas. Las escuelas construidas con fondos externos han producido maestros, ingenieros y médicos que sirven a nuestras comunidades. Estas cosas son enormemente importantes, Jimmy. No quiero que pienses que soy desagradecido o que la ayuda externa no es valiosa. Trare se detuvo junto a una pequeña tienda donde una mujer organizaba verduras en exhibiciones cuidadosas, cada tomate, cebolla y pimiento, colocado con una precisión artística que hablaba de orgullo en la presentación, incluso cuando los recursos eran limitados. Compró una pequeña bolsa de tomates, conversando brevemente con la mujer en su lengua compartida. Ella se rió de algo que dijo, tocando su brazo familiarmente, e hizo un comentario que lo hizo reír a carcajadas, antes de que ella se girara para atender a otro cliente. ¿Alguna vez has pensado en cómo la forma en que ayudamos a los demás afecta su dignidad? Déjanos tus pensamientos abajo. Esto se está volviendo profundo. Pero Trare continuó mientras caminaban con la bolsa de tomates en su mano. Hay algo más que ocurre cuando la ayuda siempre viene del exterior. Siempre viene con cámaras. Siempre viene con la suposición de que no podemos resolver nuestros propios problemas o mejorar nuestras propias circunstancias. ¿Qué es eso? Comenzamos a vernos a través de los ojos de esos ayudantes. Comenzamos a internalizar sus suposiciones sobre nosotros. Comenzamos a creer que estamos rotos, que somos indefensos, que solo somos valiosos como receptores de la generosidad de alguien, más, en lugar de personas con nuestras propias capacidades, nuestras propias soluciones, nuestras propias contribuciones que hacer. Jimmy guardó silencio, procesando esta idea mientras caminaban por lo que parecía ser una pequeña zona de mercado, donde los vendedores habían montado puestos que vendían de todo, desde telas hasta electrónicos y medicinas tradicionales. La creatividad y el espíritu emprendedor a la vista era evidente. La gente había encontrado formas de satisfacer las necesidades de su comunidad con recursos limitados, creando negocios y soluciones que funcionaban dentro de su contexto específico. Nunca lo había pensado de esa manera, admitió, su voz pensativa. La mayoría de la gente no lo hace, respondió Trare, y no los culpo por eso. El deseo de ayudar, de compartir recursos, de aliviar el sufrimiento. Estos son impulsos humanos hermosos que deben ser celebrados y alentados. Pero a veces, Jimmy, la forma en que ayudamos puede ser tan importante como la ayuda misma. Habían entrado en una zona residencial donde varias familias parecían compartir un espacio común en el patio. Los niños jugaban un juego elaborado que consistía en saltar entre líneas de tiza dibujadas en el suelo. Sus movimientos creaban patrones complejos que Jimmy no podía seguir completamente, pero que evidentemente tenían reglas y estrategia, y requerían considerable destreza. Su risa era contagiosa, y se encontró sonriendo a pesar del peso de la conversación que estaba teniendo con Trare. Estos niños, dijo Trare, observando el juego con evidente disfrute. Son brillantes. Crean juegos, resuelven problemas, construyen cosas de la nada, tienen esperanzas y sueños y planes para su futuro. Estudian duro en la escuela, ayudan a sus familias, se cuidan mutuamente. No están rotos, no son indefensos, no son víctimas esperando ser rescatadas. Son simplemente seres humanos viviendo en un lugar donde ciertos recursos son escasos. Como si su conversación los hubiera invocado, un niño pequeño, tal vez de 8 años, se acercó a ellos con la curiosa audacia que parecía característica de los niños en todas partes. Llevaba algo en las manos que sostenía con cuidado, de forma protectora, y cuando se acercó más, Jimmy pudo ver que era un pequeño animal de madera tallado que parecía un león. El trabajo de detalle era intrincado y hermoso, claramente producto de horas de atención cuidadosa y considerable habilidad. El niño parecía algo tímido al acercarse a Trare, pero no intimidado. Hablaba en Moore, su voz ganando confianza, a medida que continuaba, levantando la talla y señalando diferentes aspectos de ella, claramente explicando su trabajo con el orgullo de un artesano que discute su última creación. Este es Coffee, tradujo Trare para Jimmy, agachándose al nivel
del niño para examinar mejor la talla. Él hizo este león él mismo, trabajando en él todos los días después de la escuela durante 2 semanas. Me está contando cómo talló la melena, cómo tuvo que tener mucho cuidado de no romper las patas delgadas, cómo usó diferentes herramientas para diferentes partes. Dice que quiere ser ingeniero cuando crezca para construir puentes y edificios que ayuden a su comunidad. Jimmy también se agachó, estudiando la talla más de cerca. Realmente era un trabajo hermoso, el tipo de atención al detalle y visión artística que impresionaría incluso si proviniera de alguien 2 veces mayor que Kofi. La madera había sido lijada suavemente y mostraba evidencia de un acabado cuidadoso. Las proporciones eran precisas. La expresión en el rostro tallado del león transmitía de alguna manera tanto fuerza como ternura. Este es un trabajo increíble, dijo Jimmy al niño, quien sonrió con orgullo, aunque tal vez no hubiera entendido las palabras en inglés. El lenguaje universal de la apreciación por la artesanía parecía salvar la brecha. El padre de Kofi es carpintero, continuó Trare, todavía hablando con el niño que ahora les mostraba cómo había colocado la cola del león, señalando la unión donde 2 piezas de madera se habían encajado cuidadosamente. Le está enseñando las técnicas tradicionales de carpintería que han sido transmitidas en su familia por generaciones. Pero también lo está alentando a soñar en grande, a usar esas habilidades como base para la educación y oportunidades profesionales que no estaban disponibles para generaciones anteriores. ¿Y su madre?, preguntó Jimmy, ahora genuinamente curioso sobre este niño cuyo talento había captado su atención. Ella es maestra en la escuela primaria local. Se asegura de que Kofi haga su tarea antes de trabajar en sus tallas, y le ha estado ayudando a aprender inglés porque cree que le abrirá puertas. Trey sonrió. No tienen mucho dinero, pero tienen algo quizás más valioso. La creencia de que Kofi puede crear su propio futuro, combinada con el apoyo práctico para ayudarlo a lograrlo. El niño, aparentemente habiendo terminado su explicación técnica sobre la construcción del león, miró directamente a Jimmy y le extendió la talla, gesticulando para que la tomara. Jimmy miró a Trey cuestionadamente, sin estar seguro del protocolo para esta situación. Él quiere dártelo como un regalo, explicó Trey. En nuestra cultura, cuando damos la bienvenida a alguien en nuestra casa, y él considera que este vecindario es su hogar, compartimos lo que tenemos. Es así como mostramos respeto y amistad. Jimmy sintió un nudo formándose en su garganta mientras aceptaba la talla. La madera estaba caliente por las manos de Kofi, suave donde había sido cuidadosamente lijada, y sorprendentemente pesada para su tamaño. Este niño, que tenía tan poco en términos materiales, sin sistemas de videojuegos, sin juguetes caros, sin fondo fiduciario esperando por él cuando cumpliera 18 años, estaba regalando algo que había pasado 2 semanas creando. Algo que representaba horas de trabajo paciente y considerable habilidad. Gracias, dijo Jimmy, mirando directamente a los brillantes y atentos ojos de Kofi. Muchas gracias. Esto es hermoso, y puedo ver cuánto trabajo le pusiste. Me siento honrado de recibirlo. Kofi sonrió, y dijo algo en Moore que hizo reír a Trare. Él dice que espera que el león te traiga buena suerte en tu viaje y que tal vez algún día, cuando sea ingeniero, construirá algo para ti. El niño corrió de regreso a sus amigos, rápidamente absorbiéndose nuevamente en su juego de saltar entre las líneas de tiza. Pero Jimmy se encontró siguiendo mirando al león de madera en sus manos. Jimmy, dijo Trare mientras se ponían de pie, sacudiendo el polvo de sus rodillas. Quiero hacerte una pregunta, y quiero que realmente pienses en tu respuesta antes de responder. Está bien. Cuando miras a Kofi, ¿qué ves? Jimmy consideró esto cuidadosamente, aún sosteniendo el león tallado y observando al niño jugar con sus amigos. Veo a un niño talentoso, creativo, generoso, trabajador, alguien con mucho potencial, con padres que lo apoyan e invierten en su futuro. Veo a alguien que va a lograr grandes cosas si tiene las oportunidades que merece. Bien. Eso es exactamente correcto. Trare asintió aprobatoriamente. Ahora, cuando llegaste aquí hoy con tus camiones, cámaras y equipo, cuando miraste a la multitud que se había reunido para conocerte, ¿qué viste? La pregunta golpeó a Jimmy como un golpe físico, porque se dio cuenta con una incomodidad clara de que en realidad no había visto a individuos en absoluto. Había visto a una audiencia, una comunidad necesitada, un grupo de personas que se beneficiarían de su generosidad y cuya gratitud sería material atractivo para su contenido.
Había visto números, 2000 familias a alimentar, 50 aldeas a las que proporcionar agua limpia, 15 escuelas a abastecer con suministros. Había visto la materia prima para su próximo video viral sobre cambiar vidas y hacer la diferencia. Pero no había visto a Kofi. No había visto a la mujer trenzando el cabello de su hija, ni al hombre reparando la bicicleta, ni a los adolescentes jugando al fútbol con su balón improvisado. No había visto a individuos con sus propios talentos, sueños, soluciones y dignidad. Estoy empezando a entender, dijo en voz baja, su voz apenas por encima de un susurro. Espero que sí, respondió Trere, con un tono suave pero serio. Porque entender es el primer paso hacia un tipo diferente de ayuda. El tipo que edifica, en lugar de mantener la dependencia. El tipo que reconoce la dignidad y capacidad de cada persona, incluso cuando carecen de ciertos recursos materiales. El tipo que ve a personas como Kofi, no como beneficiarios de la caridad, sino como socios en la construcción de un mundo mejor. Continuaron caminando bajo el calor creciente de la tarde, pasando por más hogares y familias, pasando por pequeños negocios y lugares de encuentro comunitarios, pasando por una clínica donde un doctor atendía a los pacientes bajo un árbol, porque el edificio era demasiado pequeño para acomodar a todos los que necesitaban atención. Pasaron por una escuela donde los niños estaban sentados en bancos de madera en un aula al aire libre, sus voces subiendo y bajando, mientras recitaban las lecciones al unísono. Jimmy se dio cuenta de que ahora veía todo de manera diferente, notando las innovaciones y soluciones que la gente había creado por sí misma, las redes de apoyo y cooperación que existían independientemente de cualquier ayuda externa, la evidencia de la creatividad y la resiliencia humana que florecía, incluso en circunstancias desafiantes. ¿Sabes?, dijo Trare eventualmente, mientras se detenían a observar a un grupo de mujeres trabajando juntas para preparar comida para lo que parecía ser un evento comunitario. Burkina Faso significa tierra de personas rectas en nuestros idiomas locales. Rectas no porque pensemos que somos mejores que los demás, sino porque creemos en estar de pie por nuestros propios medios, en enfrentar nuestros desafíos con dignidad, en trabajar juntos para resolver nuestros problemas. Eso es hermoso, dijo Jimmy, realmente sintiéndolo. Tenemos problemas, por supuesto. Problemas reales que afectan a personas reales. La pobreza que limita las oportunidades y acorta las vidas. La sequía que amenaza los cultivos y el ganado. Los desafíos de seguridad que obligan a las personas a abandonar sus hogares. La infraestructura limitada que dificulta el acceso a servicios básicos. Estos no son problemas abstractos, Jimmy. Afectan a cada familia en nuestro país de alguna manera. La voz de Trey se volvió más seria a medida que continuaba. Y estamos genuinamente agradecidos por la ayuda cuando llega. Los sistemas de agua que has traído salvarán vidas. Los suministros médicos evitarán el sufrimiento. Los materiales educativos abrirán mentes y crearán oportunidades. Estos son regalos que importan enormemente. Pero, Jimmy, intuyó él, sintiendo que había algo más. Pero no nos definimos por nuestros problemas, Jimmy. Nos definimos por cómo respondemos a ellos, por la fuerza, la creatividad y el amor que mostramos frente a la dificultad. Nos definimos por personas como Kofi, que crea belleza con sus manos y sueña con construir puentes. Nos definimos por maestros que trabajan sin suministros adecuados, pero que aún inspiran a sus estudiantes a aspirar a más. Nos definimos por médicos que salvan vidas con recursos limitados, por emprendedores que construyen negocios desde cero, y por madres que crían a sus hijos para que crean en sí mismos, a pesar de todos los obstáculos. Habían dado la vuelta hacia la carretera principal, donde el convoy de Jimmy esperaba, pero tomaron una ruta diferente que los llevó más allá de la vida diaria de la ciudad. La multitud había crecido considerablemente en su ausencia, y la emoción era palpable, incluso desde la distancia. Jimmy pudo ver a su equipo preparando luces y revisando cámaras, preparándose para el tipo de espectáculo que lo había hecho famoso en todo el mundo. Pero ahora la perspectiva de ese espectáculo le hacía sentir un ligero malestar en el estómago. Esto está siendo diferente ahora, ¿verdad? ¿Qué harías en la situación de Jimmy? Comenta abajo. Ibrahim, dijo, deteniéndose justo antes de que se reunieran con la multitud, las cámaras y toda la maquinaria de su operación de caridad. Creo que he estado haciendo todo mal.
no mal. Corrigió Trare suavemente, tocando brevemente el hombro de Jimmy. Incompleto. Tal vez tu corazón está en el lugar correcto, Jimmy. Tu deseo de ayudar es genuino, y los recursos que has traído realmente marcarán una diferencia en la vida de las personas. Pero hay formas de ayudar que honran a las personas a las que ayudas, que reconocen su autonomía, dignidad y capacidad. ¿Cómo? Quiero decir, hablando de manera práctica, ¿cómo hago eso? Pregúntales qué necesitan en lugar de asumir que sabes lo que necesitan. Trabaja con ellos en lugar de para ellos. Comparte el protagonismo en lugar de reclamarlo. Mide el éxito no solo por lo que das, sino por lo que las personas son capaces de construir por sí mismas después. ¿Y las cámaras, el contenido? Quiero decir, necesito documentar esto para mi audiencia. Ellos esperan eso, y es como financio el siguiente proyecto. Trare sonrió, y Jimmy vio un destello de la mente estratégica que había hecho de este joven un líder exitoso. Cuenta historias diferentes, Jimmy. En lugar de mira cuánto di, intenta mira lo que estas personas increíbles lograron. En lugar de mostrarte a ti mismo como el héroe que salvó el día, muestra a ellos como los héroes que ya estaban trabajando para salvarse a sí mismos, y solo necesitaban algunos recursos adicionales para acelerar su progreso. Se reunieron con la multitud, y el ruido y la emoción los envolvieron nuevamente como una ola. La energía era contagiosa. Niños llamando saludos, adultos aplaudiendo y cantando. Toda la atmósfera cargada de anticipación por lo que estaba por ocurrir. Pero ahora, Jimmy lo escuchaba de manera diferente. No como una expresión de aprecio por su presencia, no como gratitud por su generosidad, sino como una comunidad que se preparaba para celebrar juntos, para dar la bienvenida a los invitados, para compartir una experiencia que, con suerte, beneficiaría a todos los involucrados. «Mr. Beast, Mr. Beast», gritaban los niños, y él saludó y sonrió, pero con una nueva conciencia de lo que su presencia significaba para ellos y de las responsabilidades que venían con esa conciencia. Trare se dirigió brevemente a la multitud, y sus palabras provocaron asentimientos y murmullos de aprobación por toda la reunión. Su voz se escuchaba fácilmente a través del espacio, y Jimmy notó cómo la gente se inclinaba para escuchar, cómo los niños se callaban para escuchar lo que su presidente estaba diciendo, cómo los adultos asintían pensativamente en varios puntos de su discurso. Cuando terminó, Trare se volvió hacia Jimmy con una sonrisa que parecía contener multitudes. Calidez, desafío, esperanza y algo que podría haber sido orgullo. Les he dicho que has traído regalos que ayudarán a nuestra comunidad, pero lo más importante es que también has venido a aprender de ellos. He explicado que en lugar de una ceremonia donde tú das y ellos reciben, vamos a tener una celebración, donde todos compartimos lo que tenemos para ofrecer. Nuestros talentos, nuestras historias, nuestra sabiduría, nuestra hospitalidad, y ¿están de acuerdo con eso? Jimmy se rió. Están emocionados por ello. Así es como preferimos hacer las cosas, de todos modos, como comunidad, todos contribuyendo con algo al conjunto. Lo que siguió fue algo completamente diferente a todo lo que Jimmy había experimentado en sus años de trabajo filantrópico. En lugar de una ceremonia formal de distribución en la que él estuviera en el centro, repartiendo suministros mientras las cámaras capturaban la gratitud de los receptores, la tarde se convirtió en una auténtica celebración comunitaria, que parecía desarrollarse de manera orgánica y hermosa. Aparecieron músicos locales con instrumentos tradicionales, tambores y flautas, e instrumentos de cuerda que Jimmy no reconoció, y comenzaron a tocar música que hacía que la gente quisiera moverse y bailar. Los suministros donados no fueron distribuidos por Jimmy y su equipo, sino por los líderes comunitarios que sabían exactamente qué familias necesitaban qué con más urgencia, y podían asegurarse de que todo llegara a las personas que más se beneficiarían. Los niños demostraron sus juegos y enseñaron al equipo de Jimmy cómo jugar, creando escenas divertidísimas de videógrafos adultos americanos intentando dominar el juego de saltar entre las líneas de tiza. Mientras los niños de 8 años ofrecían pacientemente instrucciones, las mujeres mostraron a Jimmy y su equipo cómo preparaban los alimentos tradicionales, explicando el valor nutricional y cultural de los diferentes ingredientes, mientras los invitaban a ayudar con el proceso de cocina. Los hombres explicaron sus diferentes oficios y oficios. El carpintero que estaba enseñando a Kofi,
un herrero que creaba hermosas y funcionales herramientas a partir de metal reciclado, un tejedor que hacía textiles utilizando patrones que contaban historias de la familia y la historia comunitaria. Los agricultores hablaban sobre sus técnicas innovadoras para cultivar en condiciones desafiantes, describiendo métodos de conservación de agua y manejo del suelo que se habían desarrollado a lo largo de generaciones de observación y experimentación cuidadosa. Jimmy se encontró genuinamente involucrado de maneras que no esperaba, haciendo preguntas que iban más allá de lo superficial, aprendiendo sobre temas que nunca había considerado, riendo de chistes que trascendían las barreras del idioma. Sus cámaras grababan todo, pero capturaban algo completamente diferente de su contenido habitual. No el espectáculo de su generosidad, sino la riqueza y complejidad de una comunidad que compartía su cultura y sabiduría con visitantes que habían llegado con regalos. «Esto es increíble», susurró Marcus a Jimmy durante una breve pausa en la filmación, mientras observaban a un grupo de adolescentes realizar una danza tradicional mientras explicaban su importancia histórica. «Este es uno de los contenidos más auténticos y atractivos que hemos capturado. A la gente le va a encantar ver esto». Y Jimmy se dio cuenta de que Marcus tenía razón, pero por razones que iban más allá de solo buen contenido. Lo que estaban documentando era un modelo completamente diferente de interacción, uno basado en el respeto mutuo y el verdadero intercambio cultural, en lugar de la simple transacción de caridad dada y gratitud recibida. A medida que la tarde avanzaba, Jimmy se encontró inmerso en conversaciones que desafiaban sus suposiciones sobre el desarrollo, la ayuda y lo que significaba ayudar de manera efectiva. Un doctor de la clínica local explicó cómo las donaciones médicas extranjeras eran más útiles cuando complementaban el conocimiento local sobre la sanación tradicional, en lugar de tratar de reemplazarlo por completo. Un maestro describió cómo los materiales educativos funcionaban mejor cuando se adaptaban a los idiomas y contextos culturales locales, en lugar de simplemente traducirse del inglés. «Los sistemas de purificación de agua que has traído», dijo un ingeniero que había estudiado en Francia pero regresó a Burkina Faso para trabajar en proyectos de infraestructura, «son una tecnología excelente. Pero lo que los hace verdaderamente valiosos es que hemos estado capacitando a técnicos locales para mantenerlos y repararlos, de modo que las comunidades no dependan de la experiencia externa para mantenerlos en funcionamiento». «Eso es brillante», respondió Jimmy, y lo dijo en serio. «¿Cuánto tiempo lleva esa capacitación?» 6 meses para el mantenimiento básico, 18 meses para las capacidades completas de reparación. Ya hemos identificado candidatos en cada aldea donde se instalarán los sistemas. Jóvenes como el hermano mayor de Kofi, que tiene aptitudes mecánicas y potencial de liderazgo. Así que el impacto va más allá del agua limpia». «Exactamente. Los sistemas proporcionan un beneficio inmediato, pero la capacitación crea experiencia local y oportunidades de empleo. Es un modelo que construye capacidad en lugar de dependencia». Estas conversaciones se daban durante toda la celebración, mientras Jimmy descubría una y otra vez que las personas a las que había venido a ayudar ya estaban trabajando en soluciones sofisticadas a sus desafíos, y que su contribución era más valiosa cuando apoyaba y amplificaba sus esfuerzos existentes, en lugar de intentar reemplazarlos. El león de madera de Kofi y escuchar historias sobre la historia y cultura de Burkina